¿cierto? Como introducción se nos habló, ahí le puse aceptar. Como introducción se nos habló, claro, que una epístola que no aparece el nombre de Jesús, ni tampoco aparece el nombre de Cristo. Y en donde Juan también escribe otros libros. Escribe también la primera epístola de Juan, la segunda y ahora es la tercera. También escribe Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Se nos habla de tres personas principales, ¿cierto? Que es Gallo, que es un nombre muy común, muy corriente en esa época. También de Demetrio, quien era el portador del documento, quien era el que llevó esta información, este papiro. Y bueno, quien también le llevó la carta a Gallo, ¿cierto? Y el antagonista eh, de lo que acabamos de leer es Diótrefes. Bueno, como también aprendimos, las iglesias en el Nuevo Testamento se desarrollaban en las casas. Así que eso es el eje principal a modo de introducción. También, bueno, Diótrefes era un símbolo de rebeldía, de abuso, y quien traía perjuicio de la verdad del Evangelio. Así que eso en términos muy generales respecto a lo que vamos a ver y en términos de introducción. El punto número uno es de los versículos 1 al 8, en donde el pastor ha puesto por nombre Gallo lo has hecho bien, persevera en ello. Se piensa que Juan tenía 90 años cuando escribió esta carta, un hombre que seguía trabajando para el Señor, seguía haciendo su función de apóstol. Yo pensaba en esto mientras se nos enseñaba que tenía 90 años y es que a quién no le gustaría de nosotros tener 90 años y estar sirviendo así al Señor, tener esa edad y seguir permaneciendo fiel, seguir hablando las verdades del Señor. Eh, Juan era un hombre anciano, ya anciano de edad, pero también era un anciano, era un líder. Juan cumplía estas dos características. Tenía la edad necesaria para ser un anciano y también era un líder de la iglesia. Si vamos al versículo 1 dice, el anciano, ¿cierto? Él se nombra así, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Uno no dice, yo amo en verdad o yo te amo a alguien que uno no conoce, ¿cierto? Uno ama a quien uno conoce. Entonces, eso nos da a entender de que Juan conocía, eh, era bien cercano a Gallo. También se nos explicaba eh, sobre si somos personas apreciables por la gracia manifestada del Señor. Si es que hay personas así, bueno, yo en lo personal, yo conozco personas que son apreciables, que tú ves también que se esfuerzan por agradar al Señor, por ser unos buenos testigos de Él. Continuamos en el verso 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Se nos hablaba sobre un comentario consultado en donde se nos decía, el deseo de salud formaba parte del estilo típico de una carta helenista. Era un comentario típico de todas las cartas de aquella época. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Por lo general, uno contesta bien, es como una respuesta genérica. Uno no espera mucho detalle. Cuando uno le pregunta así, caminando o al pasar, ¿cómo estás? Uno no espera que alguien nos comience a decir todo lo que le ha pasado en el resto del día o en el resto de la semana. Entonces, ¿qué vemos con esto? Bueno, vemos que se ha tergiversado un poco este versículo en donde eh, falsos predicadores dicen que se basan en esto para hablarnos sobre un poco de la prosperidad, en donde, dicho sea el paso, quienes anuncian el Evangelio de la prosperidad son quienes se hacen más prósperos, son ellos los que prosperan más que las personas. Y basta solamente con abrir la Biblia para darnos cuenta de que ese no es lo principal de nosotros. Vemos cómo nació nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo vivieron los apóstoles. No hubo ninguno en medio de riquezas, sino inclusive pasaban necesidades. Y hoy en día no nos debemos basar solamente en este versículo 2. Siempre debemos entender el contexto, debemos entender eh, la situación, también la época en la que se escribe. No nos debemos basar, tal como dije, en un versículo.
También hay otro que se nos hablaba en la prédica sobre un versículo que también se saca de contexto, que está a partir de Hechos 16, versículo 25, en donde el apóstol Pablo queda preso con un misionero, con su compañero de misión, que era Silas, y se nos señala en Hechos que hubo un gran terremoto y el carcelero se iba a quitar la vida, porque creía que se habían escapado. Entonces Pablo le dice que no se haga ningún mal, que ellos estaban ahí, que ellos seguían ahí. Entonces, continuando, si usted continúa leyendo el Hechos 16, el carcelero le pregunta qué debe hacer él para ser salvo. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, claro, también este es un versículo que se toma como, como una promesa, por así decirlo, como una profecía o cosas que va a pasar en el futuro. Pero esto no es así, nosotros también debemos entender el contexto. Se convierte en una promesa, ¿cierto? Y muchos entienden que es una promesa para, no sé, para los inconversos, que, no sé, solamente alguien en la casa pueda creer y todos van a ser salvos. Por esto no es así, hermano. Esta es una situación específica en donde se le estaba diciendo algo a un hombre específico y en una época específica. También era una situación específica. Pero si nosotros seguimos leyendo en el mismo texto, un poco más adelante dice que también los apóstoles le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, no es simplemente que creyeron y nos quedamos solamente con ese versículo, sino que también le hablaron a todos los que estaban en la casa y unos versículos más adelante dice que también fueron bautizados. Entonces, eso nos dice que ellos escucharon y ellos creyeron en el Evangelio. De esta forma, hermanos, no debemos caer en estos juegos de solamente creer en un versículo, sino que debemos entender el contexto, lo que nos enseña la palabra del Señor. Continuando ahora con nuestro texto principal, Juan estaba escribiendo de una manera específica, estaba escribiendo a Gallo. Era un deseo particular, una carta, una expresión en particular, en donde él decía, ruego también, cierto, que tengas buena salud. Si nosotros hoy en día gozamos de buena salud, debemos glorificar al Señor. En ocasiones la ocupamos más bien para hacer cosas fuera del Señor, para autosatisfacernos a nosotros mismos y no para glorificar el nombre del Señor. Entonces debemos entender que si hoy tenemos y gozamos de buena salud, demos gloria al Señor y glorifiquemos, démosle las gracias al Señor. Y este es un saludo particular, común que se daba en esa época, de Juan a Gallo, y no es una promesa para todo creyente. Y yo creo que ya es, igual es necesario explicarlo, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado enfermos, cierto? Entonces no es algo que no nos va a pasar. ¿Cuántos no hemos pasado situaciones, o no sé, en donde algún familiar está grave o está enfermo? Son cosas que nos suceden a nosotros como cristianos, no estamos ajenos a eso. No es una promesa, ¿cierto? Sino es por un contexto en especial. Si seguimos, bueno, Juan encontraba descanso en su alma, un descanso y él gozaba del hecho de ver personas como Gallo. Cuando hay personas o cuando hay problemas que desacreditan, o hay dificultades en la iglesia, qué gozo es saber que también hay personas como Gallo, personas que perseveran, personas que corren bien, personas que se esfuerzan por permanecer. Gallo no se promocionaba a sí mismo como alguien fiel a la verdad o como alguien que andaba en la verdad. No le ha pasado que en un momento se congregaron con una persona, después no supieron más, esa persona se alejó y años más tarde se entera que esa persona se está congregando. Yo estoy seguro que usted se alegraría. Yo me alegraría por eso. Me alegraría porque es alguien que está en los caminos del Señor. Entonces, cuando alguien está y vuelve a los caminos del Señor, nosotros nos debemos alegrar, tal como Juan lo hacía con Gallo. El verso 4 continuando, dice: no tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. El corazón de Juan se deleitaba en una conducta correcta de los hijos espirituales de la fe. Ellos que andaban en la verdad, con integridad, alguien que no hay una diferencia entre lo que dice y lo que hace, sino una persona íntegra. De esta forma era Gallo. Juan ahora dice que bueno, es gozo ver a Gallo, verlo andar en la verdad. No nos gozamos nosotros también al ver hermanos que sirven en la iglesia,
al ver hermanos que se preocupan por los débiles, aquellos que se preocupan por los cansados, que se preocupan por los que les cuesta congregarse. Y nosotros nos debemos alegrar por ellos y nosotros también debemos ser uno de ellos. Ahora que estamos en las aplicaciones, que no sea algo que solamente estemos escuchando, sino que, no sé, si te piensa en alguien que le ha costado ir, que no lo ha visto, bueno, ore por esa persona y escríbale, llámelo, preocúpese también de ello. No siempre vamos a la iglesia corriendo, no siempre vamos entusiasmados o con fuerza. A veces llegamos a la iglesia cansados, estamos débiles, a veces arrastrados, a veces por la misma monotonía o responsabilidades que hay. Por eso es importante, hermanos, la comunión unos con otros y alegrarnos con quienes sirven, con quienes permanecen y también verlos como ejemplo. Gallo era muy conocido por vivir según la fe cristiana, ponía también sus recursos. El pastor nos hablaba que un apologista cristiano, George McDowell, decía una vez, preguntó si nos estuvieran juzgando por ser cristianos, ¿habrían pruebas suficientes para condenarnos? ¿Cómo respondemos a eso? Si nos estuvieran juzgando por ser cristianos, a nosotros, ¿habrían suficientes pruebas para condenarnos? Eso es algo que meditemos también. Si es que podrían haber pruebas suficientes. ¿Y cómo son las pruebas? Bueno, con hechos. Con las palabras sí sirven como pruebas, pero es principalmente por hechos, por actitudes, por testimonio. Continuamos en el verso 5 dice, Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Cuando estás obrando fielmente, ¿qué se produce o con qué va acompañada? ¿Cierto? Naturalmente va con buenas obras. Gallo también practicó la hospitalidad, no solo con personas conocidas, sino que también con personas que no conocía, con extraños. ¿Y eso qué demostraba de Gallo? Demostraba que él tenía amor, y ese era un amor que era evidente. Y eso también provocaba un testimonio público. Nosotros también debemos imitar esta hospitalidad que tenía Gallo. Vamos ahora en el verso ya 6 dice, el discurso cambia aquí un poco, ¿cierto? Porque Juan reconoce la gran labor de Gallo, pero ahora le hace una petición y le dice, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna. MacArthur dice respecto a qué significa una manera digna, dice, esta frase tiene la connotación de tratar a las personas como si Dios las trataría, lo cual se convierte en la clave para practicar la hospitalidad. De esta forma nosotros también debemos ayudar, debemos ser, tratar a las personas como Dios las trataría, ser personas que reflejan amor, que reflejan hospitalidad, que reflejan buen testimonio. Es un gran ejemplo, Gallo, un gran ejemplo a seguir. Versículo 8 dice, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Ninguno de los que está aquí, ninguno de nosotros es misionero, ¿cierto? Pero debemos aún así colaborar en pro de la verdad y tomar compromisos serios con nuestra iglesia local. No podemos solamente comprometernos un área de nuestra vida, solamente decir, no, yo sirvo solamente esta parte, pero en lo económico yo no participo. O somos o no somos, somos cristianos, somos seguidores de Cristo o no lo somos. Debemos tomarnos en serio la obra del Señor. No se podría pensar mucho en la iglesia, se podría pensar mucho en la iglesia diciendo, bueno, estamos en una sede, no hay muchos gastos, no voy a ofrendar. Esto no debe ser así. La ofrenda también es una ordenanza bíblica. Y lo hemos explicado también cuando pasamos la ofrenda. Finalizando ya este punto, damos las gracias al Señor por todos los que sirven en la iglesia, en nuestra iglesia local, quienes hacen lo más mínimo y lo más visible, quienes sirven y ni siquiera lo ven, quienes lo hacen de manera anónima. Yo me siento personalmente tremendamente bendecido al escuchar sobre Gallo, porque yo conozco personas así como Gallo, personas que dan buen testimonio, personas que son ejemplos, personas que son comprometidas, personas que uno puede estar, no sé, luchando por continuar y ve personas que están firmes en el Señor, personas que no son perfectas, pero personas que intentan agradarle, que se esfuerzan día a día.
terminando ya, iglesia, esto no está terminado. Así como Juan instó a Pedro a Gallo, la palabra del Señor nos dice que esto no está terminado, que esto no ha finalizado. Y no importa cuántas cosas buenas hayamos hecho en el pasado, o podemos decir, no, yo antes servía al Señor, no, yo sí antes lo servía, o yo hacía esto, yo hacía aquello, pero ya no. No debemos vivir del pasado, debemos vivir del presente y ser unas personas, unos siervos del Señor, y entendiendo porque el Señor derramó su sangre por nosotros como una ofrenda perfecta. Entonces nosotros lo que debemos hacer es doblegarnos, honrar al Señor. Si gozamos de salud, darle la gloria al Señor. Lo que tenemos, como seamos, lo que sea, es gracias al Señor. Esa es la finalización ya de este primer punto. Así que dejo a mi hermano José y si es que nos puede compartir un poco sobre las aplicaciones que él tiene. Amén, hermanos. Bendiciones para todos. Y sí, en esta carta en verdad que es bastante práctica. O sea, no estamos viendo como temas más teológicos en ese sentido, sino cómo se ve la teología que uno ha aprendido de forma ya práctica en nuestras vidas, o sea, lo que es la ortopraxis. Entonces vemos ese ejemplo de este hermano Gallo, donde se refleja obviamente una verdadera práctica de lo que es un ser cristiano, por así decirlo. O sea, cómo debería reflejarse y cómo deberíamos vernos y comportarnos cuando somos creyentes. Entonces podemos hacernos distintas preguntas como para ir analizando esos comportamientos que nosotros a lo mejor deberíamos tener, pero no estamos teniendo. O sea, si en vez de reflejar esa vida de que promuevo obviamente que soy creyente, estoy reflejando todo es lo contrario. Entonces, una pregunta es cómo podemos andar en la verdad de manera más práctica en nuestra vida diaria. Entonces, el domingo pasado también comentamos un poco este punto en las clases del discipulado que se están haciendo ahora en la mañana, después de la oración. De que muchas veces vemos el evangelio así como una puerta de entrada nomás, diciendo, bueno, sí, yo acepto al Señor, Él es mi Salvador y ese sacrificio me cubre ahora para perdonarme los pecados y me arrepiento. Y como que llegamos hasta ese nivel nada más y no vemos más allá de quién es la persona de Cristo. O sea, como también se hablaba, Él es el Señor, es el Rey, obviamente. Y si yo no tengo ese concepto claro en mi corazón y en mi vida, difícilmente esa fe, que debería reflejarse como esa confianza y ir más allá, o sea, en lealtad y fidelidad al Señor, va a hacer que yo pueda manifestar esos frutos como el hermano Gallo. Él sí estaba claro de quién era su señor y a quién estaba sirviendo, y por eso su comportamiento era tan evidente. O sea, él quería ser fiel al llamado que el Señor le había hecho. En lo mucho, en lo poco, nosotros tenemos que ser fiel a lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, este hermano, aplicadas de forma práctica esos mandamientos que el Señor nos entrega en las Escrituras, que es para eso es importante también estarla escudriñando, estar siempre en ese constante día a día en oración, en la escritura, no dejar de congregarnos obviamente para seguir nutriéndonos de la palabra, pero eso no puede llegar hasta ahí, tenemos que ir al otro paso, que es cómo se ve ahora esa palabra reflejada en mi vida. Y para eso tenemos que entender eso, que tenemos que ser leales a nuestro Señor. Él es nuestro Rey y no podemos vivir de una forma, obviamente, que no lleve gloria a su nombre, sino todo lo contrario, como más adelante vamos a hablar del hermano, de este otro hermano que era el dios, Diótrefe, que era todo lo contrario, o sea, más bien era piedra de tropiezo. Entonces, si tenemos claro esta realidad y cómo tenemos que vivir, qué pasos podemos tomar para no solo recibir esa verdad, sino también promoverla. O sea, que otros hermanos vean esas actitudes en nosotros y puedan también empaparse de eso, como sentirse atraídos por cómo nosotros estamos sirviendo al Señor. Porque obviamente que eso trae gloria al nombre de Dios. Imagínense que alguien que no es creyente se encuentre con un testimonio de esto en la iglesia, como pasaba en ese tiempo por lo que escribió Juan, donde habían problemas con hermanos que se suponen, Diótrefe, que eran los líderes encargados y más bien estaban expulsando a la gente, a los demás hermanos de la iglesia
por querer recibir gente y ayudarlos, o sea, los misioneros. Entonces los que están fuera de la iglesia van a ver eso y "No, esta gente está mal". O sea, entre ellos mismos se están peleando. Entonces, cuando más bien deberíamos estar haciendo el trabajo que hacía Gallo, que era unificar a la iglesia, bendecir a los hermanos, o sea, ayudarlos en todo lo que pudiera, o sea, hasta económicamente si está en sus manos hacerlo. Entonces, debería ser nuestra actitud en la iglesia y en donde sea que estemos desenvolviéndonos, porque tenemos que no solamente llevar esta realidad a la iglesia, porque obviamente que ahí va a ser como entre comillas un poco más fácil, porque se supone que todos estamos intentando llevar gloria al nombre de Dios y intentamos, por así decirlo, comportarnos mejor dentro de la iglesia, pero también hay que hacerlo afuera, o sea, donde estemos desenvolviéndonos de nuestro trabajo, nuestra familia, en lo que sea que hagamos. Literalmente pasamos más días de la semana fuera de la iglesia que estando allí. Entonces, las personas de afuera también tienen que ver una actitud como la de Gallo. Y para que de esa forma den gloria también a Dios, aunque ellos no sean creyentes, igual van a ver nuestras buenas actitudes y nuestro comportamiento que refleja un carácter del Señor. Y eso obviamente va a ser una forma de predicación incluso más eficaz que yo estoy diciéndole o predicando el evangelio y ellos ven por detrás mi vida y digan, no, este hombre es un hipócrita, porque todo lo que dice y hace no cuadra con, perdón, lo que él hace, lo que él dice no cuadra con lo que él hace. Entonces como que no deberíamos llegar nunca a ese punto y si estamos como atravesando eso, pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento y nos ayude a poder encaminarnos. Y porque buenos ejemplos tenemos en la Escritura. Primeramente el Señor, nuestro Señor Cristo, pero tenemos también a este hermano Gallo, tenemos al apóstol Juan, o sea, que están escribiendo en este momento, para tomar esas actitudes y aplicarlas a nuestra vida también. Y arrepentirnos cuando toque hacerlo si no estamos dando gloria al Señor. Entonces también tenemos que aprender de esas actitudes, además del cómo el hermano era hospitalario también. Obviamente entendemos que en cierto contexto en aquella época se veía más eso, los hermanos misioneros que viajaban más y estaban más en esa vivencia del llevar el evangelio a distintos lugares. Ahora obviamente que están como un poco más limitados y en nuestra realidad en este momento como iglesia no tenemos así hermanos misioneros ni nada de eso, pero también podemos ser un apoyo para los hermanos que están sirviendo o por ejemplo el pastor que está cada domingo llevando un mensaje para edificarnos a todos nosotros, que podemos ser ese gallo que más bien ayuda y fortalece y fomenta esa unidad en vez de estar siendo de piedra de tropiezo, que hace que el trabajo del pastor o los hermanos, los diáconos, sea más difícil, sino más bien apoyar para que ese trabajo sea más llevadero y más bien uno ser una suma. Y de eso se trata, o sea, ver cómo la escritura nos enseña a los hermanos fieles que verdaderamente están viviendo su cristianismo como debería ser. O sea, de una forma práctica y no como también leía hace un tiempo cristianos que le dicen los vampiros. ¿Por qué? Porque básicamente utilizan la sangre de Cristo nada más. No, yo me cubro con la sangre de Cristo pero no quiero estar envuelto ni en el discipulado ni someterme en su señoría. Simplemente me quiero apropiarme de sus beneficios, o sea, el perdón de pecados y esto y aquello, pero lo que me cuesta a mí o sacar las malas actitudes o someterme a lo que el Señor me manda, ahí sí no queremos estar en esa actitud. Entonces, no debemos ser ese tipo de cristianos que no, en realidad el Señor va a pasar como dice en Mateo. Porque no los conozco a los que vayan a llegar diciendo, Señor, si yo era echada fuera demonios, profetizaba en tu nombre, pero el Señor le va a decir que no los conoció nunca. ¿Por qué? Porque básicamente nunca se comportaron como verdaderos creyentes, como este hermano Gallo que nos está dando un ejemplo muy claro de esa actitud cristiana. Y eso quería aportar. Amén. Muchas gracias, Joseli. Eso es con el primer punto. Ahora el segundo punto, que es versículos 9 y 10, lo va a dar Joseli y yo voy a dar la aplicación. Vale, compartir un versículo 9 y 10.
Dice acá el versículo 9: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que él hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, más bien le prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa. Entonces acá vemos la contraparte de todo lo bueno que vimos en Gallo y todo lo que el apóstol hablaba y reconocía de él. Vemos a este otro hermano Diótrefes que es todo lo contrario. O sea, es una persona que en vez de buscar beneficiar a los demás o buscar el crecimiento de su iglesia, la unión, era todo lo contrario. Quería estar él siempre en primer lugar. Y esto es una actitud que el mismo Señor Jesucristo reprochó y se lo decía a los fariseos en infinidad de veces, porque ellos tenían esa misma actitud, o sea, querían enseñorearse de los demás, o sea, como decía el Señor, ustedes se paran en la puerta, ni pasan ustedes ni dejan pasar a los demás, o sea, el que quiere hacer el bien también, él viene y los expulsa de la iglesia, entonces, y él tampoco hace lo bueno, entonces son esos hermanos que complican que el evangelio se pueda expandir y que pueda dar fruto, porque están ahí siempre dando un mal testimonio del Señor, pues. Y es lo que comentaba antes, o sea, hay gente que va a ver esta actitud fuera de la iglesia y va a decir, no, yo no quiero ser miembro ni participar en nada del Señor, porque si se están entre ellos mismos sacando los ojos, mejor me quedo afuera. Pero el apóstol no conforme, o sea, él dice que va a ir hasta allá cuando pueda y va a llamar la atención sobre esos actos. Y esto también es importante verlo. O sea, cuando hay problemas en la iglesia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, más que todo, obviamente, los líderes, bueno, en este caso el apóstol, dice que va a ir y va a tomar acciones en ese asunto. Y no precisamente para como buscar la destrucción del hermano, al contrario. O sea, la idea del apóstol es hacerlo entrar en razón. O sea, de una forma, obviamente, con autoridad, indicándole la actitud errónea, pero para que él pueda arrepentirse. O sea, ese siempre tiene que ser lo que tenemos que nosotros tener en nuestro corazón a la hora de ir a algún hermano y comentarle algo así como esto. O sea, algo que uno está viendo que está mal o que está haciendo tropiezo para el evangelio, para el servicio en la casa del Señor. O sea, no buscando que el hermano se vaya de la iglesia, porque eso no es la intención, sino que el hermano se arrepienta y pueda ser restaurado una relación sana en el Señor y poder igual seguir en la unión que necesitamos tener en la iglesia. Entonces, también estaba leyendo unas estadísticas que me llamaba bastante la atención, porque habla de cómo perciben las personas fuera de la iglesia, bueno, estas estadísticas en Estados Unidos, obviamente, que están fuera de la iglesia a los que están dentro y por qué esas personas no quieren ser creyentes. Y entre una de las cosas que hablaban, de las cosas que iba nombrando, es la hipocresía. Y obviamente que eso es algo que somos todos pecadores, es una lucha que tenemos, o sea, intentar vivir una vida conforme al Señor, pero en nuestro interior hay algo que nos intenta contradecir eso, es la carne. Entonces, difícil que para la persona de afuera vea estas actitudes y diga, no, yo quiero ser creyente. Cuando veo que a veces se comportan hasta peor algunos. Entonces, era una de las cosas que la gente dice que no son creyentes porque no quieren estar en la iglesia. Y entre otras también que decían, es el por qué están más preocupados de los números, de los conversos, que genuinamente tener una relación con ellos y disipularlos, que ese es el problema. Estos hermanos, obviamente, como Diótrefes, que se enseñorean de las personas, que fue algo que hasta también el apóstol Pedro indicaba, o sea, que los que son pastores no tienen que tener esa actitud de enseñorearse de la grey de forma tiránica, o sea, que tienen que hacer lo que yo diga, es así, si no los expulso de la iglesia. Incluso aunque él estaba haciendo lo incorrecto, sino más bien al contrario, buscar el estar allí para bendecir al pueblo, buscar la manera de honrar al Señor, ser humilde. Los que están en esos cargos deberían ser los primeros en mostrar esas actitudes y no al contrario, o sea, que tengan que estar los hermanos acarreando con esas dificultades desde la parte del liderazgo. Entonces es importante para los que son líderes, obviamente, que están ejerciendo ese tipo de labores,
y autoexaminarse igual en ciertos aspectos, porque es fácil caer en estos puntos, aunque si vemos la carta nunca vemos que el apóstol Juan esté criticando algo por temas de doctrina como tal, o falsa enseñanza o herejía, como si había hecho en la carta anterior, en la segunda de Juan, sino que más bien está criticando es la forma de la práctica. Entonces, no necesariamente un falso maestro es el que enseña cosas erradas, sino también con la actitud con que vive, también demuestra que es un falso maestro. Entonces, siempre es importante meditar en nuestras actitudes. Podemos conocer muy bien la escritura, podemos tener bien claro la doctrina que el Señor nos entrega, pero la práctica nunca puede estar desligada de lo que yo creo ni de lo que yo sé. Porque si no, va a pasar lo que dicen la gente de afuera, no, los cristianos son hipócritas, porque no viven lo que creen, ni lo que hacen, ni lo que piensan. Entonces, Dios nos libre de tener una vida de esa forma, sino arrepentirnos día a día y buscar la forma de agradar a nuestro Dios, y no estar así de esta forma como Diótrefe. Ahí podemos darle paso a nuestro hermano igual a que nos comente. Amén. Como aplicación, es cierto, en este punto de Diótrefes, vemos cómo se opuso y es un mal ejemplo, alguien que no es digno de imitar. En él podemos ver que hay orgullo, que hay celo, que hay calumnias. Nosotros, queridos hermanos y iglesia, nos debemos alejar completamente de ello. Tampoco debemos permitir que eso nos suceda en nuestra iglesia local. Cuando usted ve ahí un chisme, un cagüín, debe alejarse de ello. No permita que la iglesia se divida. No permita que crezcan envidias, celos, sino que debemos alejarnos y aprender de esto. Aprender que no debemos seguir el ejemplo de Diótrefes. Ahora vamos a pasar al punto número 3, que desde el verso 11 al verso 15, y dice, amado, versículo 11 dice, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. La palabra del Señor nos dice, ¿cierto?, que no imiten lo malo. Nos dice de una forma bastante directa y bastante clara. Nos dice, no imiten lo malo, sino lo bueno. Y de una forma indirecta, aquí se está aludiendo a Diótrefes, de lo que se está hablando nuestro hermano José, ¿cierto? Como alguien que hacía lo malo no era alguien digno de imitar, quizás podría haber tenido un buen liderazgo, mucho carisma. Yo pensaba, podría haber tenido muchos, miles de seguidores, pero eso no lo es todo. Eso no es un signo de que sea un hombre del Señor. Un síntoma o un reflejo de esto es que sea alguien que tenga un carácter que sea conforme a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia no debemos imitar lo malo, no debemos imitar lo que pueda traer división, no debemos ser un impedimento en el avance de la obra del Señor, como lo hizo Diótrefes. No debemos ser una piedra de tropiezo, perdón. Debemos ir en pos de avanzar en la obra del Señor, de avanzar en su obra y de no imitar lo malo, sino lo bueno. El verso 12 dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio era un siervo del Señor, ¿cierto? Y una persona que se nos dice aquí de buen testimonio. Yo pensaba en esto, ¿se podrá decir lo mismo de nosotros? ¿Se podrá decir que somos, que tenemos buen testimonio? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? A, a trabajar en esto, a tener un buen testimonio. Eh, y que este buen testimonio no sea que yo me lo dé, sino que los otros puedan decir de mí, tal como Juan está escribiendo de Demetrio, diciendo que tiene un buen testimonio. Demetrio estuvo dispuesto, por amor a Cristo y en obediencia a la verdad, a enfrentar la incertidumbre, a no saber lo que podría pasar, pero él estuvo dispuesto por amor a Cristo, por amor al Señor. Nosotros, hermanos, independiente de la situación que estemos en conflicto, cuando esté puesto arriba,
Nosotros debemos continuar en los caminos del Señor, nosotros debemos perseverar, entendiendo que no estamos solos, que el Señor nos acompaña, que el Señor es fiel para estar con nosotros, que Él escucha nuestras oraciones, escucha nuestro ruego. Ya pasando del versículo 13 al 15 dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Esta era la forma en que se comunicaban entre ellos. Uno puede ver que hay amor, que hay cariño, que hay sentimiento. Esa era la comunicación de la iglesia. Y nosotros también debemos imitarlo, a, a poder comprender que el amor debe gobernar nuestra vida y también debe ser un reflejo en nuestra vida día a día. El pastor finalmente nos terminó leyendo un texto. Permítanme también leérselo a ustedes. Dice, la iglesia nunca ha sido perfecta. Tercera de Juan nos demuestra que incluso en los primeros días de su existencia, la iglesia cristiana ha estado formada por gente imperfecta cuyas actitudes y actos causan confusión sobre lo que es verdad y sentimientos duros entre hermanos y hermanas. Y en consecuencia, tales actitudes pueden dañar la extensión del Evangelio y la salud de la iglesia. La iglesia siempre tendrá en sus filas gente como Gallo y Diótrefes. Así que cuando Tercera de Juan se considera a lo largo de toda la historia de la iglesia, debería inspirarnos confianza y ánimo. Aquí tenemos casi 2000 años después de que el anciano escribiera esta carta y el Evangelio de Jesucristo sigue vivo y activo, sigue reconciliando gente con Dios y transformando sus vidas. Cuando leen el Nuevo Testamento, qué maravilla, qué testimonio de que la obra es del Señor y el poder de su Espíritu Santo sigue patente en medio nuestro. Amén. De esta forma es que terminamos, bueno, el libro y no sé si nuestro hermano José Luis nos quiere decir algo sobre estos versículos. Amén, hermano. Sí, esta última parte igual, claro, es como similar un poco a la parte del punto uno. Obviamente, otro hermano más que se suma acá, Demetrio, que también tenía buen testimonio de parte de todos. Entonces, como doble hincapié en lo importante que es tener buen testimonio. Y no es como algo por perseguirlo, como para que nos sintamos bien nosotros mismos, porque "Ay, estoy haciendo el trabajo bien". Siempre todo tiene que apuntar al Señor, algo que no se nos puede olvidar. Y es una lucha que siempre vamos a tener, porque el orgullo humano es algo que está patente en nosotros, aún en este tiempo. Entonces, es luchar contra ello, más bien hacer las cosas por amor al Señor. Y eso obviamente que va a traer fruto a su debido tiempo. Y procurar siempre, como comentaba, la gloria del Señor en todo lo que hacemos. Eso es lo que tenemos que tener bien claro y siempre preguntarnos, o sea, ¿cuál sería el legado que quisiéramos dejar en nuestra iglesia o en nuestra comunidad? O sea, ser el Gallo o un Demetrio o ser el Diótrefe. Entonces, es importante siempre meditar en estos puntos. O sea, yo creo que ninguno de nosotros quisiera que nos recordaran, ¿no?, el hermano conflictivo, el hermano que está hablando por allí a espaldas de otro hermano, buscando división en la iglesia, en vez de aportar con buenos comentarios, o si hay algo que en la iglesia debería mejorarse, decirlo de una forma para generar obviamente una mayor aceptación, sino más bien busca decir las cosas de mala manera, traer, o sea, descontento con los demás hermanos. Entonces, ¿qué tipo de cristiano queremos ser? No creo que, como les digo, ninguno quiera ser el conflictivo ni el que genera divisiones. Pero como está en nuestra naturaleza, tenemos que cuidarnos de lo que estamos pensando, como bien decían, de lo que estamos escuchando, porque queramos o no, somos influenciados muy fácilmente. O sea, las cosas negativas empieza uno a darle espacio a la mente y van a hacer lugar en el corazón y eso obviamente se va a reflejar en la práctica.
Eso es automático. O sea, lo que yo le doy espacio y alimento en mi mente va a bajar a mi corazón y así de esa misma forma me voy a comportar. Y no me daré cuenta, o sea, sino en el momento que ya esté allí como Demetrio, como, perdón, como Diótrefe, y tenga que llegar un Juan a reprenderme. Porque ya yo estoy cegado ya por mi orgullo, por la forma en que estoy haciendo las cosas de manera incorrecta. Entonces, obviamente que cuando eso lo llegase a pasar, es pedirle al Señor también humildad para reconocer y pedir perdón. Si en algún punto hemos fallado, hemos restado más bien al Evangelio en vez de haber sumado, es actuado erradamente, o sea, no he estado aportando nada a la iglesia, sino al contrario, dividiendo. Si en algún punto nos llegasen a reprender por eso, el Señor nos dé sabiduría para reconocer la verdad y entender que el Señor no quiere decirnos o que nos digan estas cosas para que nos sintamos mal y ya me voy de la iglesia o ya no sirvo para nada, no, al contrario, o sea, es para restaurar. Y es lo que el apóstol quería hacer, o sea, él dijo, yo voy a ir hasta allá y cara a cara voy a ver y le diré las cosas. Y eso también es una actitud importante, o sea, no tener miedo de decir las cosas cuando vemos que están mal, porque el Señor nos respalda a través de su palabra, a través de la iglesia. Obviamente no tenemos por qué tener temor de decir las cosas que están mal. Al contrario, si no decimos nada, estaremos siendo partícipes y aportando también a una división o a un conflicto que se pueda hacer mayor por habernos quedado callados cuando vimos el mal y no dijimos nada. Entonces, más bien seamos ese hermano oportuno que en el momento cuando hizo más falta soltó una palabra que pudo resolver un conflicto. Eso es el legado que yo creo que todos nosotros quisiéramos, ser ese tipo de creyente que es una suma para el servicio del Señor. No sé, es el anhelo bueno, particularmente siempre tengo y busco que el Señor día a día me ayude a analizarme, en qué puedo mejorar, qué área está más débil y donde debería estar reforzándola para seguir siendo útil al Señor. Entonces meditemos día a día en estas cosas y no demos los temas por sentado porque ya estoy sirviendo en X área o estoy siendo un aporte en otra área porque uno fácilmente se acostumbra a ciertas cosas y deja la intención de seguir creciendo. Mi intención es esa, seguir creciendo de la mano de nuestro Señor que tenemos para toda la vida hasta que Él venga para ir a sus pisadas. Entonces, quería cerrar con eso. Amén. Vamos a orar dándole las gracias al Señor. Bueno, Bendito Padre Celestial, le damos las gracias, Dios mío, por su palabra, Señor, que ha sido traída el domingo, Señora, por medio de nuestro pastor, Señor. Gracias por este mensaje, Dios mío, que podamos aprender, Dios mío, de Gallo, Señor, que podamos ser como Él, Señor, primeramente como nuestro Señor Jesucristo, pero aprender de Gallo, Señor, alguien que se nos relata que ama la verdad, alguien hospitalario, Señor. También daban buen testimonio, Dios mío, por su amor ante la iglesia. Enséñanos, Dios mío, también a ser colaboradores, Dios mío, en pro de la verdad, que seamos desprendidos, Señor, que no nos gobierne, Señor, lo que vemos, lo que tenemos, Señor, sino que aportar a su iglesia, Señor, a su evangelio, Dios mío, colaborar, Señor, en que pueda avanzar, Dios mío, su palabra, Dios mío. También que podamos aprender que no debemos ser, Señor, como Diótrefes, sino que debemos alejarnos completamente de una persona así, Señor. Finalmente, Dios mío, tenemos que entender sobre Demetrio, alguien de buen testimonio, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que esta palabra, Señor, no sea como un mensaje que se nos olvide, Señor, sino como algo que pongamos en práctica, Señor, todo lo que hemos aprendido hoy día, Señor. vamos. A ser personas que se acercan a ti, Señor. Personas que sean buenos testigos, Dios mío. Le damos las gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.